¿Cómo es la vida de un entrenador asistente de Euroliga? En este primer episodio de Valor Perspective recuperamos una entrevista grabada el pasado verano con Arturo Álvarez, en la que nos cuenta cómo fue su experiencia en Belgrado trabajando para la Estrella Roja. Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy tenemos una charla muy especial con Arturo Álvarez, entrenador profesional de baloncesto, con experiencia en algunas de las principales competiciones europeas y también en el baloncesto FIBA, y ha venido con nosotros para contarnos su experiencia como miembro del staff de la Estrella Roja de Belgrado en la pasada temporada. Muchas gracias por venir, Arturo, y esta es tu casa. Un placer estar siempre en sitios donde te quieren saber tu experiencia, y en este canal, además, al alcance de todo el mundo en las redes, en internet, pues creo que puede ser una ayuda para quien quiera conocer un poquito este pequeño mundo del baloncesto, ¿no? Y en este caso, pues de la Euroliga, y una experiencia que fue fantástica. Pues si te parece, empezamos contextualizando un poco el momento de tu llegada. ¿Cómo se produce tu llegada al staff de Estrella Roja? Bueno, recibo una llamada de mi representante diciéndome que el coach Dusko Ivanovic necesitaba un asistente. A estos niveles, pues el tema personal es muy importante. Él gestiona una reunión conmigo en Barcelona. Yo me cojo el avión desde Asturias, me voy a Barcelona, me reúno con él. Él me conocía de haber jugado en contra en la Liga ACB cuando yo era asistente de Pablo Lasso. Compartimos mis trabajos de scouting, de análisis de jugadores, y él, pues la verdad que se muestra pues muy interesado, y me dice que me emplaza 2 semanas para decirme si voy a ser parte del staff o no, ¿no? Y simplemente pasó, pues yo creo que 4 o 5 días, recibí su llamada y me dijo: Arturo, adelante, quiero que seas mi ayudante en este reto importante, en este Estrella Roja con una inversión importante en la temporada pasada. Y allí nos fuimos de camino a Belgrado, y una experiencia que nunca olvidaré. Y además teniendo como entrenador encabezando el staff a Dusko Ivanovic. Supongo que nos puedes contar de él. Bueno, me siento un afortunado, ¿no? Haber trabajado pues con dos de los mejores entrenadores, yo creo que del mundo. Pablo Lasso o Dusko Ivanovic es una referencia que tengo ahí para siempre. Dusko, lo primero de todo, siempre hay que decir que es un caballero, es una persona elegante, directa, de cara, trabajadora, y que vive para y por el baloncesto. Es muy exigente, es una persona que quiere hacerlo todo perfecto, que trabaja incansablemente horas y horas, y que nos exigía estar al pie del cañón desde, yo diría, de las 7 de la mañana hasta la hora de dormir, ¿no? Pero en su nivel de exigencia nos ha hecho mejorar mucho toda la parte del staff. Hemos compartido muchos momentos personales y deportivos con él, y ha sido inolvidable. Yo creo que Dusko es uno de los mejores entrenadores con los que he trabajado, y ha sido un auténtico lujo para mí. Y un poco de qué labor te encargabas específicamente dentro del staff. Bueno, teníamos, para que la gente lo sepa, prácticamente unos 4 asistentes, ¿no? Especializados en situaciones. Yo era el encargado de defensa del equipo, también de defensa del equipo contrario. Analizaba todas las situaciones defensivas nuestras y del equipo contrario. También acababa de editar el scouting escrito, donde bueno, se basaba en el análisis de todos los datos del equipo contrincante. Y luego en la cancha yo era el encargado del trabajo con los pivots, ¿no? Jugadores como Bolomboy, como Mike Toby, como Mitrovic, bueno, Kuzmic, mucha gente importante que trabajamos antes y después de los partidos. Y también más trabajo que nos dividíamos, el análisis de 4 jugadores del equipo, del cual les mostrábamos después de cada partido pues lo mejor y lo peor que habían hecho, ¿no? Yo en este caso pues me tocaban jugadores como Joey Bolomboy, Yago Dos Santos, Rokas Giedraitis, ¿no? y Dalibor Ilic. Eran jugadores que estaban bajo mi cargo, y que después de cada partido pues veíamos lo bueno y lo malo. Era digamos, un sin parar, ¿no? Y aparte de todas estas situaciones que eran fijas semanalmente, pues también, pues concretamente en cada encuentro, pues Dusko me podría decir, pues quiero ver cómo este equipo hace esto, hace lo otro, y aparte tenemos unos encargos especiales cada uno. Por tanto, ya ves que no 24 horas, casi 25, ¿no? Por día trabajando en el Estrella Roja. Bueno, imagino que entonces no tenéis casi tiempo porque se junta también la exigencia del calendario, también las ligas domésticas. Ese trabajo de scouting, indagando un poco más, ¿cómo lo desarrolla una persona que forma parte de un staff de Euroliga? Bueno, lo que nosotros analizamos un poquito era casi los últimos 4 partidos del equipo contrario, a veces no solo de la Euroliga, sino de la Liga Doméstica, donde jugaban 2 días antes de jugar con nosotros. Buscábamos analizar los puntos importantes, los puntos más débiles del contrincante, para darle esa información primero al coach Ivanovic. A partir de ahí, él
junto a nosotros hacía una selección de lo importante para mostrar a los jugadores y hacíamos otro scouting diferente para los jugadores, donde con máximo 4 minutos de duración, apartado de defensa, de ataque, de individuales, teníamos que mostrarle lo que ellos tenían que digerir y trabajar en ello, ¿no? También ese scouting lo veíamos en la cancha, donde ellos en las pausas de agua pues podíamos mostrarles lo que hacía el equipo rival, y a veces implementamos un método nuevo que era el análisis del entrenamiento. En la misma cancha de entreno, pues cuando hacíamos la pausa para descansar, para beber, para hacer los equipos, el coach podía decirnos de volver atrás en el tiempo y decir cómo en el entrenamiento habíamos hecho mal esta defensa, este ataque, ¿no? Y era un análisis continuo del equipo, cosas muy diferentes a lo que la gente suele hacer, pero muy intensas en duración, cortas, pero muy intensas en la calidad de la información. Me parece muy interesante lo que comentas de un máximo de minutos. También imagino para no llenar al jugador de demasiada información, ¿no? Que tiene que estar pendiente pues, de los rivales, de normas defensivas, del ataque. Sí, con Dusko era muy fácil. La duración del montaje defensivo, tanto ofensivo como individual, no podía superar los 5 minutos. Y lo veíamos en días diferentes, ¿no? Por ejemplo, el primer día de la semana veíamos la defensa, trabajábamos su ataque, el segundo día era lo contrario, y el día de partido siempre era un recordatorio de lo mejor, de los highlights de los jugadores, ¿no? Pero siempre con una duración mínima. Sus charlas, tanto en el vestuario como la previa al partido, también era muy sencilla, muy clave, muy dinámica, y de una duración también de lo máximo de 3-4 minutos. Él creía mucho en poco y bueno, que mucho y que pudiese ser aburrido, y ese método yo creo que yo lo cogí con mucha gana, ¿no? Porque creo que le llegamos mucho más a los jugadores que mostrándoles pues, una duración de 10 minutos, 12 minutos, donde algunos entrenadores yo creo que hacen que pierdan la concentración. Claro, y un poco desde tu experiencia, no solo en tu etapa en Estrella Roja, sino también de lo que podías observar de los rivales, ¿la tendencia de los equipos Euroliga tiende a tener un libro de jugadas amplio o a ir reduciéndolo un poco en función de las características un poco predominantes del equipo? Bueno, yo lo tengo claro. Tú cuando analizas un equipo rival te vas a encontrar en los últimos 4 o 5 partidos con unos 80, 90 sets de juego, pero viendo que ese entrenador en cada partido va eligiendo, va escogiendo aquellos que puedan atacar mejor contra el rival, o sistemas defensivos o defensas alternativas que puedan hacer más daño al rival. Casi todo el mundo en la Euroliga está basándose entre 75 y 100 sistemas de juego, aparte de las secciones especiales, secciones de pizarra, fondo, banda, ¿no? Esto dificulta muchísimo el scouting. Puedes preparar mucho unas jugadas y te encuentras con que el entrenador rival ha seleccionado otras que en otros encuentros han hecho menos. Es una partida de ajedrez continua, pero es el grado de información que llega al jugador, el playbook. Por ejemplo, nosotros en verano pues el coach me envió el playbook con unos 120 sistemas de juego, unas 20 sistemas de banda, 20 sistemas de fondo, diferentes defensas, que aquí las tenemos, ¿no? Aquí tenemos un poco del playbook del equipo, donde está todo analizado, y los jugadores tienen que tenerlo en la cabeza. Y un ejemplo que te puedo dar, que a la gente le puede interesar, ¿no? Yo tenía un jugador que era Joey Bolomboy, que había venido del Chesca, donde coincidió con Itudis, ¿no? Itudis les enviaba el playbook a los jugadores, y cuando llegaba a la cancha él decía vamos a jugar 5 contra 5, la jugada 3 arriba, ¿no? Y tenían que estar preparados, no había ensayo de 5 contra 0 ni había repeticiones, tenían que haberlo estudiado en casa, y si no, multa, ¿no? Claro. Pues al nivel de Euroliga yo creo que los jugadores tienen una capacidad más alta, pero también la exigencia del entrenador y el estar preparados exige una preparación óptima. Me parece muy interesante además, y se ve que, bueno, que es muy visual, imagino que se vea con imágenes y demás, como dice, para facilitar un poco la asimilación del jugador. Y quería centrarme ahora, Arturo, en la rutina del equipo en un día de partido de Euroliga. ¿Cómo era esa rutina? Bueno, un desayuno marcado. Últimamente la moda NBA que está haciéndose que se reúnan solamente en la comida previa del partido, tienen libertad en los desplazamientos, hace que cambie un poquito. Si juegas por la tarde-noche, como es el horario Euroliga, pones una hora de inicio del desayuno a una hora de fin, y cada jugador tiene una necesidad diferente. Hay jugadores que tienen familia, que se levantan temprano, que hacen una videoconferencia con sus hijos, entonces no tienen que esperar al desayuno global, ¿no? Cada uno va bajando entre una franja horaria decidida. Siempre se acompaña con una sesión de vídeo previa al tiro matinal, donde vas a lanzar tanto en casa como fuera. Hay un descanso programado hasta prácticamente 4 horas antes del partido. Si es en casa, pues nos reunimos 2 horas antes en la cancha el equipo, y si es fuera se hace una sesión de vídeo antes
desplazarte en el autobús al pabellón. Y a partir de ahí pues comienza la reunión previa del equipo 30 minutos antes del inicio del juego y ya está, ¿no? Ahora, los ayudantes, tenemos otro tipo de gestión, nos reunimos Claro. 3 horas antes, tener otro preparado, reunirnos con el coach antes de poner el vídeo al equipo. Después de ahí nos vamos a ayudar a calentar a los jugadores. Estamos pasándoles la pelota, haciendo situaciones de pick and roll como si fuese un jugador más, lo que cada uno necesite. Y de ahí nos vamos a cambiarnos rápidamente y una última reunión con el entrenador donde nos diga un poquito, donde chequemos los rosters del rival. En Euroliga sabemos que hay entre 16 y 18 jugadores por equipo y que hacen la elección según el reglamento, faltando 45 minutos, por lo tanto tenemos que estar muy atentos para darle la alineación a Coach Dusko, y acaba todo pues con el concretar el 5 inicial del rival para que también nos podamos asemejar y decidir a quién emparejar, ¿no? Y a partir de ahí comienza el juego con diferentes tareas para cada uno de nosotros. Y esto, bueno, era un poco como comentas, la rutina de un día de partido Euroliga, pero en una semana en la que, bueno, puede haber jornadas intersemanales, luego el fin de semana Liga Doméstica. ¿Cómo es la organización del planning semanal de un equipo como el vuestro que jugaba competición europea también? Muy caótico, imagino, ¿no? Sí, no tiene nada que ver con un equipo normal de español que juega competición, ¿no? Que planificas lunes, martes, miércoles. Yo te voy a dar un ejemplo de una semana que nosotros hayamos hecho, ¿no? Pues un martes pues juegas contra Mónaco en casa. Al día siguiente los jugadores con más minutos tienen un día de descanso, pero los jugadores que han jugado poco, más los no convocados, junto a nosotros con el staff técnico nos íbamos a trabajar al día siguiente al pabellón unas 2-3 horas. Jueves volvíamos a trabajar todos juntos para acabar el entreno y ya coger el vuelo para irnos a Kaunas, ¿no? A jugar el viernes contra Zalgiris. Un entrenamiento muy leve a nuestra llegada a Kaunas, un poco seleccionar, pero casi de palabra lo que vamos a hacer, porque hay un contenido físico que el preparador físico lo tiene muy bien claro, donde no puedes hacerle un trabajo tan intenso a los jugadores el día previo del partido, y el tiro de la mañana para jugar en Kaunas. Una vez acabado, descansas, sueles descansar si puedes en la ciudad donde estás, o coges el vuelo charter si es que tienes, para volver rápido, para jugar el domingo la Liga ABA, ¿no? La Liga Adriática, pues en casa ante un Cedevita, como nos tocó de Ljubljana a nosotros, ¿no? Y haciendo un pequeño entrenamiento el día anterior, pero un pequeño entrenamiento de 1 hora donde casi hagas un poquito caminando, unos 20 minutos lo que quieres hacer táctico, y después pues hagas un poco de lanzamiento y demás. Pero yo creo que viendo esta situación la gente se dará cuenta que hay dos cosas muy importantes en equipos de alto nivel con este calendario. Una es el fichar bien, el hacer el trabajo en verano y hacer un 70% del trabajo en fichar bien, y después pues un 30% en la gestión, en no tener lesiones, en tener un vestuario limpio que crea en ti, porque realmente el entrenar llamado en sí en una semana y apretar y repetir, ahora mismo está muy complicado. Tenemos una buena elección táctica de qué vas a hacer, y también he de decir que cuanto más arriba están los jugadores, más capacidad y más conocimiento tienen, y probablemente con una reunión previa al juego sean capaces de hacer la defensa o el ataque que tú quieras. Claro. Pues si te parece, quería comentarte, tú que has tenido la suerte, como dices, de tener a grandes jugadores en Estrella Roja, también al final el club hace una inversión muy importante. ¿Y qué jugador te ha impresionado más? No tiene por qué ser de Estrella Roja, ¿vale? También de algunos de los equipos con los que os habéis enfrentado, Mónaco, Zalgiris. ¿Qué jugador te ha impresionado más? Bueno, en el día a día me impresionó muchísimo Milos Teodosic, ¿no? Un jugador del que el entrenador aprende cada minuto. Tiene un talento innato para pasar, sobre todo, ¿no? Pero también para hacer muchas más cosas, para liderar. Cada día era un clinic con él en el entrenamiento. Veía unos pases en la cancha y a 120 pulsaciones que un entrenador en el banquillo y a 60 no era capaz de ver, ¿no? Era un disfrute total. Este año en la Euroliga hemos encontrado jugadores con mucho talento, ¿no? Mike James, por ejemplo, es un jugador casi imposible de defender, porque además es capaz de pasar la pelota, no solo de lanzar. Lee los tiempos del partido, en primer cuarto, segundo cuarto, cuando jugarse más, menos. Me impresionó en directo muchísimo. También la capacidad de tiro de jugadores como Bellinelli, ¿no? Que no necesita ni medio segundo para armar el brazo, para lanzar encima de un defensor. Toko Sengelia en el poste bajo, o jugadores como Ulanovas, para cómo puede liderar un Zalgiris, cómo pasar desde el poste bajo, cómo hacer crecer al equipo. Yo creo que había muchísimos jugadores. Nando de Coló en Asvel en la primera jornada de juego. Hay muchísimo talento en esas ligas, pero yo te digo que quizá podríamos decir que
que la magia de Milos en el día a día y esos jugadores con los que nos hemos enfrentado, por no olvidarnos de Marcus Howard, por ejemplo, en Baskonia, es un jugador con un talento para anotar que da igual el tipo de defensa que hagas, que sabes que él va a tirar y va a lanzar desequilibrado y puede meter, ¿no? Y justo antes comentabas que también habías realizado ese trabajo en tu labor con Yago dos Santos, era uno de los jugadores con los que trabajabas. Un jugador que es verdad que de inicio era debutante en la Euroliga, venía de Rayo Vallecano, le costó encajar un poco también, ¿no? Todo ese cambio, pero terminó la temporada siendo un jugador muy determinante para Estrella Roja. Tú que has tenido la oportunidad de trabajar con él en su mejora diaria, ¿qué nos puedes contar? Bueno, he tenido la suerte de conocerlo con 12 años en Brasil. Mi papá en el Palmeiras, él era infantil y se iba a ver todos los entrenamientos del equipo senior, reboteaba a nuestros americanos en la cancha, se le veía con una gana de ser alguien, ¿no? Es verdad que era muy pequeñito y que teníamos muchas dudas, aun con su capacidad técnica, un brasileño de 1,60 era difícil, ¿no? Pero después de todo aquello, él creció muchísimo en Brasil y logró después irse a Ulm, donde o sea, junto con Juan Núñez hicieron una temporada fantástica. Yo al conocerle, pues fue un poco la persona que le introduje en el equipo, que hablaba con él en portugués. Tiene un carácter introvertido, aunque se vea diferente en la cancha. Le ha costado adaptarse mucho al método de Dusko, pero luego él lo agradeció y creo que con Esferópolis hizo su mejor baloncesto. Necesita de mucha libertad, es un jugador talentoso, con buena capacidad para lanzar hasta de 8 metros, pero sobre todo capacidad de pase, cambio de ritmo, una excelente persona. Yo creo que se ha hecho un hueco en la Euroliga con esa juventud y yo estoy muy feliz de haberlo seguido desde 12, 13 años hasta poder aportado entrenamientos individuales, análisis con él y poder haberle motivado en esos momentos duros donde a veces no fue convocado durante la temporada y ahora ya ha demostrado siendo MVP de las finales adriáticas, de la Liga Serbia, ha hecho una grandísima Euroliga y estoy muy feliz de haber podido contribuir a su evolución. Sin duda, una evolución la de Yago Santos. Luego que te preguntaba por el jugador, tengo que preguntarte qué equipo te ha impresionado más. Vale también, imagino que tires por Euroliga, pero vale también algún equipo de la Balik. Bueno, yo creo que cuando analizas a los rivales, el equipo que no sabía por dónde poder echarle mano, vulgarmente, no era el Real Madrid. Eh, Dobles parejas de jugadores en cada posición, polivalencia. Me impresionó, no solo cuando lo ves jugar y que disfrutas en España y ves como ayer, como gana la Liga en Murcia, ¿no? Pero cuando vas a analizarle dices, bueno, ¿cómo, cómo, cómo hablas de esta gente? ¿No? Si no es Jules, es el Chacho, si no es Rudy, si no es el Facu, o sea, es un equipo donde creo que me sorprendió muchísimo más a la hora de analizarlo y no encontrar esas grietas o puntos débiles claros del equipo, ¿no? Me encontré con un equipo compacto, bien trabajado y con una capacidad enorme de anotar en ataque. Por tanto, fue que mi impresión más, eh, más grande, ¿no? En esta Euroliga, el analizar al Real Madrid y ver el tipo de equipo que era, ¿no? Ahora, Arturo, quería preguntarte, un poco relacionado con los aspectos del juego, ¿qué aspecto te ha sorprendido más? Puede ser un aspecto táctico, técnico, físico, mental, en tu experiencia. Me explico, puede ser de un jugador, de un equipo, de la metodología de un club, de una afición, etcétera. Bueno, hay filosofías muy marcadas en la Euroliga. Hay equipos como el Zalgiris, por ejemplo, que me sorprendió su manera de presionar, de doblar al 2 contra uno, de la actividad, bueno, pues casi como un equipo de formación por momentos, y me sorprendió que lo estuviésemos utilizando y han ganado partidos por eso, ¿no? Hablando de contenido táctico de la Euroliga, bueno, hay muchísimo pick and roll de muchas maneras. Se ha hecho algo muy usual el encontrarte con el Spanish pick and roll de diferentes formas, el Partizan con Selko haciéndolo de manera diferente al resto de equipos. Nos hemos encontrado con muchas salidas de tiradores, muchas secciones de Rizo, Euroliga. Bueno, ha sido muy rico en cuestiones tácticos, ¿no? En cuestión de afición y demás, bueno, yo creo que la mejor es la de Belgrado, ¿no? Tanto Partizan como la de Estrella Roja nos ha demostrado 20.000 personas cada día en cualquier partido. Ponen el himno de la Euroliga y no lo escuchas. Esa sanción que he tenido en casa de estar cantando por las canciones de la Estrella Roja y el himno de la Euroliga sonando y nadie se enteraba, ¿no? La presión arbitral, o sea, han sido cosas muy diferentes. Es algo increíble. La gente vive por eso, ¿no? Y técnicamente, obviamente, cuando te encuentras con jugadores de esa talla que hemos hablado antes, bueno, pues alucinas con moverlos a 3 metros, cómo pueden hacer esas cosas que tú enseñas a los niños y no son capaces nunca de hacer, ¿no? Claro. Por tanto, tácticamente yo creo que está muy, muy claro
que el baloncesto actual está mucho en atacar muy rápido, llegar al pick and roll con diferentes jugadores y, bueno, mucha salida de tiradores. Quizás te diría que hay menos poste bajo que otros años o que antaño, ¿no? Es lo que probablemente se ha un poco más olvidado, pero el resto de situaciones, pues en función del jugador que tienen, enriquecedoras, ¿no? Y con grandísimas aficiones. En Kaunas fue increíble, Bolonia, que además hicieron un homenaje a Milos Teodosic, llenos todos los pabellones. Yo creo que la Euroliga es otro nivel en cuanto a seguimiento. Es una auténtica pasada. Mira, justo quería preguntarte también por esa experiencia. Todos hemos visto con la devoción con la que vive la afición de Estrella Roja los partidos, pero claro, de vecinos tenéis también al Partizan. ¿Cómo vivías esa rivalidad? ¿Ibas con cierto miedo ahí cuando ibas por la calle a ver si me meto en una zona? ¿Cómo lo vivías esa devoción por el Barça? No, es una guerra, ¿no? De hecho, las oficinas de los dos están muy cerca. En Calemia, donde está la Estrella Roja, bueno, las canchas están muy cercanas. En el Star Arena convivíamos los dos. Ellos tienen la oficina en el Star Arena, nosotros la teníamos en el Pionir, pero al final jugábamos todos en el Star Arena. Pero se respira un respeto mutuo, ¿no? Casi no está ni bien visto que un jugador de Estrella Roja hable con con un jugador del Partizan o un entrenador de Estrella Roja con uno de Partizan, a pesar de tener, por ejemplo, a Lizki ahí de ayudante de Selko, ¿no? Y no nos hemos cruzado nunca, no hemos ni coincidido. Hay un respeto, hay un amor-odio total entre las dos aficiones. Y entonces, por tanto, ellos me decían, ¿no? El Cervenas Vesda, la Estrella Roja, era un poco como el equipo del ejército o del gobierno, ¿no? Y Partizan era un poco pues aquel de la libertad, de tipo estudiantes en España, ¿no? Y hay un respeto máximo y siempre que, bueno, de hecho, te voy a comentar el otro día el partido final de la Liga Serbia, lo ganó Estrella Roja sin jugar. Sí, sí, sí. Se fue a casa el Partizan pensando que Estrella Roja se retiraba por los insultos al presidente. Estrella Roja volvió, Partizan se fue a casa y al final decidieron darle el título a Estrella Roja. Fíjate cómo está el tema, ¿no? De retirarse de la cancha por los partidos muy calientes también, ¿eh? Exactamente. Quería preguntarte, Arturo, tú que también has visto un poco cómo es la Balik desde dentro, ¿qué nivel tiene la Balik? Yo te diría que los primeros equipos, los primeros seis equipos de la Balik tienen un nivel ACB, entre el cual hay muchos equipos pues como pues el mismo Olimpia de Ljubljana, donde ahora ha fichado Checho Mulero, director deportivo, el mismo Budutnos, lo han hecho muy bien y es muy difícil ganar en canchas fuera porque se vuelcan las ciudades con ellos y encuentras jugadores importantes, ¿no? Jaka Blasic está jugando en Olimpia, Prepelic también jugó varios partidos allí, hay varios jugadores con mucho pasado. Los balcánicos tienen un nivel técnico táctico muy elevado y es muy complicado ganar en cualquier pista, por tanto diríamos que los 6 primeros tendrían un nivel ACB y de ahí el resto hablaríamos un poco a nivel Leporo, yo diría que hasta el final de la tabla. Imagino que también ese gen competitivo, ¿no? de lo que comentabas, no dar nada por perdido y querer ir a ganar siempre. Sí, Estrella Roja y Partizan en la Liga Adriática es como vas a Zagreb a jugar contra la Cibona, todo el mundo te quiere ganar, es como el Real Madrid y Barcelona, todo el mundo quiere ganar en la Liga Adriática, todo el mundo llena el pabellón, todo el mundo está esperando para firmar autógrafos y todo el mundo está motivado en ese equipo, porque todos los jugadores de la Liga Adriática quieren hacer un buen partido con Estrella Roja y Partizan para poder ser fichados por esos equipos, ¿no? Por lo tanto, el grado de motivación que nos encontramos en cada cancha a la que íbamos era increíble, ¿no? Y nos sentíamos totalmente... hubo hasta partidos en zonas fíjate, una historia en Bosnia, jugar con el Igokea en Banja Luka. Es una ciudad súper poblada por gente serbia. Y cuando fuimos a jugar el primer partido de la Liga Adriática, nos encontramos más aplaudidos que el equipo local. O sea, era una cosa increíble. Y también debo decir que el respeto a los entrenadores en los Balcanes es enorme. Una vez que Dusko entraba o Selko entra faltando 6 minutos o 10 minutos para empezar el encuentro, la gente se pone en pie. Aplauden su trayectoria, independientemente que sea de tu equipo o equipo rival. Y eso a mí me ponía la piel de gallina, ¿no? El ver cómo jugabas fuera y entraba Dusko a la cancha faltando 10 minutos y todo el pabellón se levantaba para aplaudir lo que él ha conseguido con la Yugoplástica, lo que hizo con la selección bosnia, bueno, pues todo lo que hizo con los equipos, ¿no? Y eso es de quitarse el sombrero y podíamos aprender en otros países también, ¿no? A no solo a veces pues intentar silbar e insultar, que eso ya va luego en el juego, sino también premiar a esos jugadores que lo han hecho todo, como Rudy, como Sergi Llull, como Navarro, ¿no? Y algunos entrenadores pues como Aito, ¿no? Que creo que deberían ser premiados por lo que han dado al baloncesto español. Sin lugar a dudas.
Coincido totalmente. Vamos, si te parece, con las dos últimas, pero antes me he quedado con la duda. Inició la temporada con vosotros Marco Simonovic, luego es verdad que salió cedido. Eh, ¿Qué pasó con Marco Simonovic en cuanto a su encaje, digamos, en la Euroliga, en su regreso? Porque, bueno, todos veíamos un jugador y vemos con mucho talento y al final no terminó de encajar en el contexto Euroliga. Bueno, Marco venía de su experiencia en Estados Unidos, donde fue drafteado por Chicago y estaba alternando el primer equipo, donde llegó a debutar con la G-League, haciendo buenos números. Venía también de jugar con la selección en este pasado verano, haciéndolo yo creo que fantásticamente. Es un jugador, primero que tiene un chico extraordinario, que me tocó también trabajar con él en la posición de pivot. Eh, es un jugador que tiene, yo creo que un encanto en la posición de 4, con un tiro abierto, que no empezó teniendo mucho éxito y por tanto tenía unas dudas. Un jugador con mucha capacidad atlética para finalización por encima del aro, pero con digamos, poca actividad de dureza mental. Creo que le costó muchísimo adaptarse a Dusko, y a la llegada de Sferópolis ellos buscaron otro tipo de jugador y bueno, acabó cedido en Turquía, donde yo creo que ha acabado jugando bien. Es un jugador con muchísimo futuro, un jugador de 2,11 m, capaz de tirar, capaz de botar, capaz de meterla para abajo. Por mí fue un placer trabajar con él. Yo creo que él va a acabar jugando en Euroliga un baloncesto bueno, en un equipo grande. Y bueno, cuando alguien viene de la NBA es porque alguien ha visto algo en él, ¿no? Pero creo que su juventud no era lo que necesitaba el equipo ahora mismo para ganar títulos, creo que estaba convencido de hacer, ¿no? Sino que prefirieron quedarse con un jugador como Mike Toby, que podía también abrir el campo, aunque estuvo también un poco en duda que acabase la temporada, ¿no? Pero bueno, prefirieron la experiencia a la juventud de Marco, que yo creo que tiene un contrato con ellos de varios años y por tanto volverá a Belgrado y en poco tiempo será uno de los juegos importantes. Vamos con las dos últimas, Arturo. Saliendo un poco del capítulo de baloncesto, quería preguntarte cómo es la vida en Belgrado. Bueno, muy parecida a la española. A la gente le gusta estar en las terrazas, le gusta tomarse su café, tomar su cerveza. Somos muy parecidos, somos muy mediterráneos, ¿no? Ellos, lo que me sorprende mucho es que se puede fumar en todos los sitios, dentro, fuera, en los restaurantes, en los hoteles, ahí están sin perdonar, ¿no? Fumando, bebiendo y hacen la vida afuera. Son gente muy apasionada por el deporte también, que, bueno, te conocen, te saludan, te dan su opinión. La ciudad no es muy grande para ser una capital de un país importante como es Serbia. Es muy bonita, está ahí en la confluencia de dos ríos importantes, uno de ellos el Danubio, que todo el mundo conoce. Calles tranquilas, buena gastronomía. La verdad que me encontré muy, muy cómodo en Belgrado, una ciudad donde tienes de todo, y me gustaría volver en el futuro para bueno, ver baloncesto. Sobre todo, hablamos de nivel personal de la ciudad, fantástica, pero a nivel de baloncesto te encuentras bueno, pues con la factoría Mega, con el FMP, tienes para poder ver baloncesto de alto nivel increíblemente. Es un lugar elegido por los scouts de NBA para estar 4 o 5 días, ver 2 partidos de Euroliga y a la vez ver partidos de formación y encontrar prospectos como Nikola Topic, por ejemplo, ¿no? Claro. Y para terminar, Arturo, me gustaría preguntarte ¿cuál es el mayor aprendizaje que te llevas de tu experiencia en Estrella Roja? Bueno, es una buena pregunta. Pero yo te podría decir que el saber trabajar con un grado de presión que quizá nunca había trabajado. Cada partido no era un examen, era mucho más, ¿no? Estabas poniendo en juego muchísimos millones de euros, y tú, pues como asistente no eras el mayor protagonista, pero ponías tu granito de arena, ¿no? Lo que es vivir una Euroliga por dentro, tanto el nivel de oponentes, de entrenadores como de analítica, creo que ha sido muy importante para mí, ha cambiado varias perspectivas que yo podía tener, y también algún tipo de metodología utilizada por Dusko o por los otros ayudantes, los que también fue un aprendizaje diario, creo que me llevo para mí, para estas nuevas andaduras que me va a tocar ahora. Bueno, pues terminamos aquí la entrevista con Arturo Álvarez. Bueno, muchas gracias por venir. Ha sido un placer poder escuchar esta perspectiva que, como decíamos, bueno, no tiene tanta cabida digamos, en los medios en general, ¿no? Y bueno, creo que es un testimonio súper enriquecedor. Y bueno, esta es tu casa y estás invitado al canal a volver cuando quieras. Bueno, agradecido de que os intereséis por estas cosas que son fundamentales para los enamorados al básquet, que os seguiré viendo y siguiendo para ver también los nuevos capítulos y poder empaparme de experiencias de otra gente y otros invitados, y que os animo a que sigáis y contéis vuestras experiencias en este canal fantástico, y bueno, gracias por todo.
Nada, gracias a ti, Arturo, y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.